Mire, las áreas naturales protegidas existen en el estado de Nuevo León. Ellas generan para la sociedad en general un cúmulo de beneficios ambientales, pero también se enfrentan a una serie de problemas. Son varias las áreas naturales que tenemos en Nuevo León de jurisdicción estatal y también nacional. En este programa hablaremos precisamente de áreas naturales protegidas en el estado de Nuevo León. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, yo creo que todos hemos oído hablar de las áreas naturales protegidas y las hay que corresponden al estado de Nuevo León y hay otras que son de jurisdicción nacional. Y para hablar de este tema y aprender detalles al respecto, hemos invitado este día al ingeniero Edgardo Acosta Canales, director de Áreas Naturales Protegidas Estatales. Edgardo, buenas tardes. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Bienvenido a Mundo Sustentable. Eres muy amable, gracias. Es un placer. También tenemos de nuevo con nosotros al doctor Edgardo Sadot Ortiz Hernández, director del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Sadot, buenas tardes. Buenas tardes, un placer de estar aquí. Bienvenido de nuevo a Mundo Gracias. Sustentable. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Bien, cuando hablamos de áreas naturales protegidas, ¿qué es? ¿Cuál es la función de estas áreas que se delimitan de algún modo y hasta se cuidan, pensamos? Las áreas naturales protegidas son espacios del territorio nacional que tienen relevancia o representatividad ecosistémica y de recursos naturales por encima del resto del territorio nacional. Son como que prioritarias. Entonces, estos espacios se decretan, se delimitan y se empiezan a aplicar estrategias de conservación de estos espacios protegidas. Como lo dijo acertadamente, existen diferentes tipos y hay de carácter federal, hay estatales, hay municipales y hay una cuarta como que forma o tipo de área, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son cuando particulares o ejidos definen o deciden destinar espacios para la conservación, firman un convenio con el titular de la CONAM a fin de que se decreten estos espacios como áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Uh-huh. ¿Y cuál sería la función de estas áreas? Ya alguien definió que hay un espacio que hay que cuidar y preservar la biodiversidad y todo lo que hay ahí. ¿Y cuál es la función? Bueno, la función en términos globales de las áreas protegidas son la conservación del patrimonio natural de México. Pero los objetivos ya de manera específica básicamente es proteger las actividades humanas productivas y las concentraciones como poblaciones, centros de población, a través de los servicios ambientales que prestan estos espacios y soportan de estos otros lugares que comento, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones principales. Otra más es también salvaguardar algunos elementos naturales que sean muy puntuales, especies en peligro de extinción o endémicas, en fin, elementos naturales que sean necesarios la protección y conservación. Esa es otra de las funciones de las áreas naturales protegidas. Uh-huh. ¿Cuántas hay en el estado de Nuevo León? ¿Y a qué categoría pertenecen? Sí, Sergio, cómo no. Son 29 áreas naturales protegidas con las que en algún momento fueron decretadas por algunas de las características, como bien lo dice Edgardo Sadot, de estas superficie finalmente que suman estas 29 áreas es de 157,000 hectáreas. Estamos hablando de superficies
importantes. Pudiera mencionar que básicamente las dos tipos de áreas naturales protegidas que hoy por hoy las tenemos decretadas, precisamente son las que están consideradas como parque urbano, que son en el caso del Obispado, el Cerro del Obispado, donde conocemos que está la Asta Bandera, y el Parque La Pastora, ¿verdad?, donde hoy se encuentra ubicada el Zoológico La Pastora. Entonces, sí, son varias las categorías que pudieran ser, me gustaría mencionarlas: Reserva Natural Estatal, Parque Natural Estatal, Corredor Biológico Ripario, Santuario Biológico, Monumento Natural Estatal y los parques urbanos. Entonces, en este sentido, estas 29, pues hoy las tenemos como parques natural estatal, y las dos que conocemos que están dados de alta como parques urbanos. ¿Me puedes repetir la extensión? O sea, realmente es un área grande. Es un área muy importante, estamos hablando de 157,000 hectáreas, estas 29 espacios conocidos como áreas naturales protegidas estatales, cantidad muy parecida a las federales. Tocayo, ¿son qué? De Cumbres de Monterrey son 177,395, del Monumento Natural son un poco más de 6,000 hectáreas, y del Parque El Sabinal estamos hablando de 6 o 7 hectáreas. Entonces sí le andamos pegando a un poco más de 180,000 hectáreas por todas. Lo que es de jurisdicción. Lo que es de, sí, competencia federal. Es importante la cantidad de tierra que está bajo un plan de manejo, bajo alguna supervisión por alguna característica. Esta superficie estamos hablando que es alrededor del 4% de la superficie del estado, que si lo sumamos a las 2,400 UMAS, las UMAS son las unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad, que lo entienden muy bien los ganaderos que deciden convertir sus ranchos ganaderos a ranchos cinegéticos, es decir, porque hay el tema de la conservación, y la superficie del estado se va a poco más de 2,700,000 hectáreas, es decir, casi el 40% de la superficie del estado se encuentra entonces bajo un plan de manejo, es decir, es observada por alguna característica, ya sea como UMA, ya sea como área natural protegida federal, o ya sea como área natural estatal. Y el dato creo que es importante, Sergio, porque déjame decirte que estamos hablando de que prácticamente poco más de 1 de cada 3 hectáreas del estado de Nuevo León se encuentran bajo algún plan de manejo. Tenemos que decir, y nos sentimos muy orgullosos, de que Nuevo León es el estado que tiene la mayor cantidad de espacios bajo un plan de manejo, proporcionalmente hablando. Claro, hay estados más grandes, por supuesto, que el estado de Nuevo León. Sin embargo, es el estado que tiene la mayor cantidad de terreno, proporcionalmente hablando, de nuevo, o de UMAS en este caso, registradas para el tema de conservación. Me mencionabas 2 áreas que son muy conocidas en el área metropolitana de Monterrey, como puede ser el Cerro del Obispado o el Parque La Pastora. Correcto. Sí. ¿Qué dificultades acarrea que estén realmente en el centro de la ciudad, enfrente de todo el movimiento? Hay gente que piensa por ahí que el Cerro del Obispado está más reforestado hoy en día que como se ve en fotos del pasado, cuando llegó a ser ahí un cuartel militar, cuando el cerro se ve todo pelón, como dice la gente, ¿no? Común, en lenguaje común. Hoy en día parecen estar mejor. Entonces, a mí me gustaría que platicara las dificultades para que, si la gente tiene que concientizarse en algo, pues hagamos un trabajo en conjunto para que el trabajo que ustedes hacen no sea tan difícil. Pero es una pregunta que te quiero dejar en el aire, porque es tiempo de hacer un corte. ¿Sí? Encantado, Sergio. Muy bien, gracias. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos hablando de la importancia de áreas naturales protegidas en el estado de Nuevo León.
Del 2000 a la fecha, el Estado de Nuevo León ha reconocido 29 áreas naturales protegidas, alrededor del 2.4% de su territorio. Mundo Sustentable. Estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Estamos platicando con el ingeniero Edgardo Acosta y con el doctor Edgardo Sadot Ortiz de importancia de áreas naturales protegidas en el estado de Nuevo León. Y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo en la página uanl.mx y también en redes sociales. Bien, Edgardo, te dejé una pregunta en el aire. ¿Qué tanto es el grado de dificultad para proteger una área que esté en medio de una ciudad como Monterrey? Bueno, déjame decirte, Sergio, que en la medida que las ciudades van creciendo, hay una presión muy fuerte sobre las áreas naturales protegidas. El caso, por ejemplo, que platicábamos del obispado, pues hoy queda en el centro de un punto donde la misma ciudad busca un crecimiento de manera natural. Pero creo que en la medida que tengamos oportunidad de estar en programas como el de hoy, que nos permites platicar sobre el tema, creo que tenemos mucho que hacer. Es un área de oportunidad enorme para decirle a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, de que existen este tipo de terrenos bajo estas condiciones. Hay un porqué, ya lo acaba de explicar muy bien mi tocayo, de por qué es un área natural protegida, de tal suerte que tenemos una enorme área de oportunidad para concientizar a la ciudadanía y decirle, oye, tenemos que respetar esto. Te has de imaginar cómo los propietarios de los terrenos aldeaños a las áreas naturales protegidas, pues buscan de alguna manera crecer en su infraestructura, de tal suerte que parte del trabajo que nosotros tenemos que realizar en estas oficinas del Estado, pues es precisamente delimitar e informarle a los fraccionadores o a los dueños de las propiedades qué es lo que se puede hacer dentro de un área natural protegida y qué es lo que no se puede hacer. Porque que sea área natural protegida no significa que sea un espacio, que la propiedad del espacio sea del Estado o de la Federación. La realidad es que la mayoría de las áreas naturales están en manos de propietarios particulares, de comunidades y de ejidos, en los que tenemos nosotros, un servidor y la coordinación de la oficina del tocayo, pues es precisamente esa supervisión, esa inspección constante para darle seguimiento a lo que está ocurriendo en estos espacios. Sin embargo, yo pudiera decir que esta presión que existe por el crecimiento de la sociedad no nada más es en las comunidades de la ciudad, ¿no? Tenemos el tema del río La Silla, por ejemplo, que es otra área natural protegida, también con una presión muy importante para desarrollar infraestructura, pero en otras áreas, como por ejemplo en el sur del estado, donde se produce papa, son zonas muy productoras de papa, característica muy particular para la producción de papa por el tipo de suelo, pero ahí habita también el perrito llanero, por ejemplo, en estos terrenos, y el tecolotito también de las llanuras que convive con el perrito llanero. Entonces, lo que vemos en la ciudad, de alguna manera también tenemos que estar muy atentos del cuidado de las áreas del medio rural. O sea, tendríamos que pensar en una relación como esa del tecolotito y el perrito. Acá los seres humanos con... Debería de ser. El entorno. Es un muy buen ejemplo, y creo que así debería de ser. Muy bien, ¿cuáles serían las de mayor importancia a nivel federal, Salvador? A nivel federal tenemos 3 áreas protegidas y está por decretarse una cuarta, que esperemos que sí se logre próximamente. La más importante en extensión de todas es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que solo por sí sola esta área tiene 177,395 hectáreas. Es decir, esta área es más grande que todas las estatales juntas, sin demeritar obviamente, porque a nivel estatal tenemos sitios con endemismos y con características muy importantes, pero en extensión
Cumbres de Monterrey es el más grande de todos y también tiene la relevancia de los servicios ecosistémicos que brinda Monterrey. El agua, el aire limpio, polinización, control de vectores, en fin. Todas estas servicios ecosistémicos benefician a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos el Monumento Natural Cerro de la Silla, que ahí en extensión quizá no es muy grande, solo tiene poco más de 6,000 hectáreas, pero pues es el ícono de Nuevo León. Es decir, la forma de una montaña con 2 picos que asemejan a una silla de montar, solo lo tenemos aquí, en ninguna otra parte del mundo. Entonces es icónico lo que tenemos de estos elementos naturales en este sitio. Y la tercera es el Parque Nacional El Sabinal, donde hay endemismos importantes, y la última que está por decretarse es la Cueva de los Murciélagos en Santiago. Perfecto. Y a nivel estatal, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, yo pudiera destacar precisamente las que coinciden con el área conurbada de la ciudad de Monterrey. Río Santa Catarina, perdón, bueno, pues es todo un tema, y por cierto, además un tema de moda, ¿no? Por la presión que tiene el río, y el obispado, también ciertamente, y el Parque La Pastora, pero que coincide que precisamente son con las áreas en donde hay esa presión de la ciudadanía. El Cerro del Topo Chico también sufre hoy por hoy de una gran presión. Tengo que señalar también que las áreas naturales protegidas tienen diferentes zonas dentro de la misma superficie. Habrá una zona núcleo, que así se define, en donde pues prácticamente es intocable y definitivamente hay actividades que no se pueden llevar a cabo, prácticamente ninguna actividad, seguramente solamente aquellas de bajo impacto como el ecoturismo, pero también hay otras zonas de amortiguamiento, que es precisamente las que colindan, las que hacen frontera con el área protegida, tal vez con algún asentamiento humano ya establecido, ¿no? El caso, como lo comenta, por ejemplo, mi tocayo del Monumento Cerro de la Silla, pues vemos como la presión de los fraccionamientos que quieren seguir avanzando hacia cada vez más arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que definir esos límites, de tal suerte, bueno, que se convierte en una tarea del día al día de estar al pendiente de estas áreas naturales protegidas estatales y federales. Muy bien, creo que los beneficios, sobre todo los ambientales que estas áreas proporcionan a la comunidad, es lo más importante que podemos comentarle a la gente para que sean más conscientes de cuidarlo. Pero lo platicamos en el siguiente segmento, ¿les parece? Claro. No se vaya, estamos hablando de las áreas naturales protegidas del estado de Nuevo León. En un momento regresamos. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey fue creado el 24 de noviembre de 1939 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas. En la actualidad, juega un papel muy importante en el equilibrio ambiental del Estado. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y seguimos hablando de áreas naturales protegidas. Ya en el primer segmento, Sadot, nos mencionabas los beneficios ambientales que se derivan del cuidado de estas áreas, de que ellas estén bien. Pero, ¿a qué problemática se enfrentan estas áreas naturales protegidas? ¿Qué es lo que mayor impacto hay sobre ellas? Son varios. Pudiera destacar quizás los más importantes. Uno es la alteración al fuego que sale ya del régimen natural, me refiero a incendios forestales, en donde un buen número de ellos, la mayoría, la CONAFOR menciona arriba del 80% de los incendios son provocados. Es decir, una colilla de cigarros, una fogata mal apagada, residuos sólidos por el efecto lupa, se enciende, prende, y ya después había que trabajar en apagarlo.
Algunos incendios han sido catastróficos, es decir, agarran copa y la parte subterránea y deja afectada bastante superficie. Un fuego que esté dentro del régimen puede beneficiar a algunos ecosistemas dependientes del fuego, pero algo que esté fuera de lo ecológicamente natural puede afectarnos y afectarnos mucho. Entonces, estos incendios que son provocados dañan estos espacios protegidos. Esa es una problemática. Otra problemática lo tenemos con los residuos sólidos, en donde los residuos sólidos representan contaminación, agua, a tierra, pero también es un factor de atracción hacia fauna silvestre. Son atrayentes que todos los animales en su búsqueda de alimentos llegan a comer plásticos, llegan a comer todo lo que se puede dejar por la visitación, que finalmente los condena a morir. Y creo que todos vamos a visitar espacios, o es atractivo, pero el problema que representa hoy día los residuos sólidos, y orgánicos, inorgánicos ambos, es bastante grave. Otro factor de disturbio o de riesgo que tenemos lo representan las especies exóticas, invasoras, en donde podemos tener el gusto por introducir alguna especie, y si tiene la característica de ser invasora, pues ahí tenemos un problema. Hay algunas especies que se tornan perjudiciales. El caso de los gatos y de los perros ferales también son muy, muy dañinos. Un gato no perdona ningún tipo de ave, con todo respeto para los que son aficionados a los felinos. Un felino puede estar muy feliz y contento en la casa de las personas, no en un ecosistema, que causa mucho daño. Y aparte también del intercambio de enfermedades que pueda haber entre perros, gatos y animales de la vida silvestre. Esa es otra problemática más. Hay otras como que problemas dentro de los espacios protegidos, los cambios de uso de suelo, por ejemplo, por desarrollo urbano, en donde entendemos que hay necesidad de construir casas, hay una demanda importante, pero también hay necesidad de proteger y conservar los espacios que son protegidos y son prioritarios por alguna razón. Entonces, donde no es factible construir porque la pendiente está pronunciada, porque tiene altos costos ecológicos, no se debe construir. Tan simple como eso. Y el conflicto que existe entre los que quieren desarrollar vivienda en las partes altas y los que queremos proteger está presente y también nos causa mucho problema. Digamos que considero que esos son las problemáticas más fuertes que tenemos dentro de los espacios protegidos, incluyendo algunas estatales seguramente, pero es como que los factores a vencer de problemática. En las estatales, hay adicionalmente a las que ya nos platicó Sadot, ¿hay alguna otra cosa que comentar? No, Sergio, yo creo que lo resume muy bien Sadot. Y finalmente es la presión social, el crecimiento de las grandes ciudades ejerce una presión muy importante para las áreas naturales protegidas. Ese es el conflicto, que tenemos, porque ciertamente si algún terreno se decretó como un área natural protegida en la modalidad que fuera, es porque hay alguna especie que tenemos que conservar en el sitio, ¿sí? En la zona. Y en la zona. Inclusive, nos preguntabas que cuántas son las áreas naturales protegidas y las definíamos en cantidades: 29 estatales, 3 federales, superficies importantes, muy similares, pero no significa que deban de ser las únicas, ¿sí? Tal vez tuviéramos que pensar a solicitud de los mismos particulares, a solicitud de los municipios y de las comunidades, ver cuáles son algunas otras áreas que de alguna manera deberían también ser protegidas bajo este esquema legal. Quiero pensar en el área de la Turbina, por ejemplo, en Sabinas Hidalgo, que es la cuenca donde captan ellos el agua precisamente para consumo de la ciudad de Sabinas Hidalgo. Es un ejemplo que se me viene a la mente, en donde seguramente pueden ser áreas en las que tenemos que pensar
que además de estas que estamos platicando, pudiera haber nuevas áreas que deban de ser incluidas bajo este esquema. Muy bien. Me queda 1 minuto y medio de programa. Yo quisiera que ustedes, además de lo que me comenten, pues suene esto como una invitación a la sociedad a que nos hagamos más conscientes. La pregunta sería, ¿de qué forma la sociedad nuevoleonesa puede apoyar la conservación de estas áreas? Híjole, yo creo que es determinante la participación de la sociedad. Los que estamos trabajando en espacios protegidos estamos rebasados por la problemática que tenemos. Entonces necesitamos apoyo de todo. Si consideramos lo de la visitación, los espacios naturales están para disfrutar, tener espacios de convivencia con la naturaleza. Entonces, lo que apelaría a la conciencia de todos y hacer una visita responsable. Es decir, no extrayendo ningún tipo de recurso natural, evitando y previniendo incendios forestales, teniendo un manejo responsable de los residuos. Si voy a un campo y genero residuos, mi obligación es traérmelos de regreso y darle disposición final. No dejarlos ahí por la contaminación. Y también sumarse a los diferentes proyectos que tenemos. Si hay muchachos de las diferentes facultades, existen proyectos dentro de la Comisión de Áreas Protegidas donde se pueden sumar como voluntarios, como practicantes profesionales, como tesistas, en donde se apoyen las diferentes labores de conservación que estamos haciendo en muchos campos. Muy bien, ¿algo más? Bueno, sí, como no, a mí me da mucho gusto ver cómo cada vez hay más grupos de WhatsApp de jóvenes que están involucrados y que se quieren comprometer con el tema del cuidado del medio ambiente. Lo veo cada vez más frecuente, entonces yo creo que es el tema, esa es la manera de cómo podemos salir a la sociedad y decirle, oye, tenemos que hacer esto. Creo que hoy por hoy el cuidado del medio ambiente es el happening, es el tema que está ocurriendo. La misma sociedad lo pide, la misma sociedad lo exige, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del aire. Creo que esta es la oportunidad y creo que este es el momento de poder compartir con la ciudadanía y decirle, hagamos algo en conjunto. Finalmente, Sergio, yo quisiera decir que a mí me gustaría que viéramos a todo el estado de Nuevo León como un área natural protegida, porque estamos hablando de esos beneficios ambientales y de los cuidados que debemos de tener, pero no solamente en las áreas naturales protegidas. Es que la invitación es a que pensemos todos y que veamos a Nuevo León como un área natural protegida y que sin duda, pues como neolonés, pues hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir. Muy bien, pues les agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta tarde. Espero verlos de nuevo aquí para seguir hablando de este tema que sin duda debe ser algo muy importante para nuestra sociedad. Gracias a los dos. Gracias por la invitación. A la orden. Gracias. Y mire usted, hay alguien que dijo por ahí alguna vez que el hombre mantiene una lucha con la naturaleza sin pensar que si la gana va a estar del lado del perdedor. Nos vemos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias.